Hola, buenas, mi nombre es Ashley González, soy estudiante de Ingeniería Industrial y en esta ocasión voy a estar hablando del calorímetro, su historia, quién lo inventó y para qué este sirve. Bueno, el calorímetro es un instrumento que mide la cantidad de calor intercambiado en una reacción química, cambio físico o mezcla de sustancias. El calorímetro tiene su origen en el siglo XVIII, cuando los científicos comenzaron a estudiar cómo se mide el calor y cómo éste se relaciona con los procesos físicos y los procesos químicos. Los primeros en construir un calorímetro fueron los científicos franceses Antoine Lavoisier y Pierre-Simon Laplace alrededor del año 1780. Ambos trabajaron juntos para estudiar cómo se produce y se mide el calor en los seres vivos y en las reacciones químicas. Ellos diseñaron un calorímetro de hielo con el cual lograron medir el calor producido por los animales durante la respiración. Este experimento fue muy importante porque permitió demostrar que el cuerpo humano produce calor de manera similar a una combustión. Con el paso del tiempo, el diseño del calorímetro fue mejorando. En el siglo XIX, otros científicos desarrollaron calorímetros más precisos para medir el calor de reacción en experimentos químicos. Más adelante, en el siglo XX, se crearon los calorímetros eléctricos y adiabáticos que permiten obtener resultados mucho más exactos. Bueno, ¿para qué sirve el calorímetro? Este sirve para medir el calor absorbido o liberado por una sustancia, también sirve para calcular cantidades caloríficas y calores específicos y para estudiar reacciones químicas y cambios de estado como fusión o evaporación. Saludos, les estaré hablando sobre la parte del calorímetro, su función y los diferentes tipos. El calorímetro es un instrumento utilizado para medir la cantidad de calor que se intercambia en una reacción química o en un cambio físico. Su funcionamiento se basa en el principio de conservación de energía, es decir, el calor perdido por un cuerpo es igual al calor ganado por otro. A continuación voy a describir cada uno. Recipiente interno o vaso calorímetro. Es el contenedor principal donde se coloca la sustancia o la mezcla que se va a estudiar. Generalmente está fabricado de aluminio, acero inoxidable o algún material conductor de calor. Su función es contener la muestra y permitir que el intercambio de calor ocurra únicamente entre el contenido del vaso y el propio calorímetro, evitando la pérdida de calor al exterior. Aislante térmico o pared externa. Esta parte rodea el recipiente interno y suele estar hecha de materiales como corcho, espuma o incluso un vacío, dependiendo del tipo de calorímetro. Su función es impedir la entrada o salida de calor hacia el ambiente, asegurando que el sistema se mantenga prácticamente aislado térmicamente. Tapa o cubierta. Es una pieza que sella el calorímetro por la parte superior. Normalmente tiene orificios que permiten insertar el termómetro y el agitador. Su función principal es evitar la pérdida de calor y la entrada de aire o gases durante el experimento, manteniendo condiciones controladas dentro del calorímetro. Termómetro o sensor de temperatura. Es el dispositivo que se utiliza para medir los cambios de temperatura del contenido del calorímetro. Puede ser un termómetro de mercurio digital o una sonda eléctrica. Su función es registrar con precisión las variaciones de temperatura que ocurren durante el proceso, ya que esos datos se usan para calcular el calor absorbido o liberado. Agitador. Es un dispositivo que puede ser manual o magnético y se usa para mezclar de manera uniforme las sustancias dentro del calorímetro. La función del agitador es asegurar que la temperatura se distribuya de forma homogénea en todo el líquido, evitando errores en la medición. Resistencia eléctrica. Algunos calorímetros, especialmente los eléctricos o de laboratorios avanzados, incluyen una resistencia que genera una cantidad conocida de calor al hacer pasar una corriente eléctrica. Su función es suministrar una cantidad precisa de energía térmica para calibrar el aparato o para estudiar la capacidad calorífica de las sustancias. Sistema de medición o registro. Los calorímetros más modernos incluyen sensores digitales o balanzas conectadas a sistemas eléctricos. La función de este sistema es registrar valores de temperatura, energía, masa o tiempo durante el experimento, permitiendo cálculos más exclusivos. Ahora voy a hablar sobre los diferentes tipos de calorímetros. Existen varios tipos de calorímetros, los cuales se utilizan dependiendo del tipo de experimento o del grado de precisión que se necesita. Voy a estar describiendo cada uno. Calorímetro simple o de vaso de café. Es el más básico o se utiliza comúnmente en laboratorios escolares. Consiste en dos vasos, generalmente de poliestireno
uno dentro del otro con una tapa que en la parte superior que tiene orificios para el termómetro y el agitador. Su función es medir el calor liberado o absorbido en reacciones sencillas como solución o mezclas de líquidos. Calorímetro de bomba. Este tipo de calorímetro posee una cámara metálica sellada llamada bomba, donde se induce la muestra y se provoca una combustión en presencia de oxígeno puro, manteniendo un volumen constante. Se utiliza para medir el calor de combustible de sustancias como alimentos o combustible y es muy usado en estudios energéticos e industriales. Calorímetro de flujo continuo. En este tipo, el líquido circula constantemente a través de una cámara donde ocurre el intercambio de calor. Es muy útil para determinar el calor específico de líquidos o para estudiar procesos de transferencia de calor. Su carga principal es que el flujo mantiene constante durante toda la medición. Calorímetro diferencial. Este calorímetro compara las variaciones de temperatura entre dos sistemas de manera simultánea. Es muy sensible y se utiliza en investigaciones que requieren detectar pequeñas diferencias de calor, como en el análisis de reacciones químicas lentas o cambios de fase. Por calorímetro electrónico. Este tipo se utiliza una resistencia eléctrica para generar una cantidad exacta de calor dentro del sistema. A partir de la corriente y del tiempo se calcula la energía liberada. Se usa para determinar calores específicos y el equivalente mecánico del calor, siendo muy útil en investigaciones termodinámicas. En conclusión, el calorímetro es un instrumento esencial en el estudio del calor y de las propiedades térmicas de las sustancias. Cada una de estas partes cumple una función específica para asegurar que la medición sea precisa, evitando pérdidas de energía hacia el ambiente. Los diferentes tipos de calorímetros se adaptan a distintas necesidades, desde los modelos simples usados en la enseñanza hasta los más sofisticados empleados en investigaciones industriales y científicas. Muy buenos días, mi nombre es Tiara Jiménez y en el día de hoy vamos a estar viendo lo que es un calorímetro. ¿Pero qué es un calorímetro? Como dijeron nuestros colegas anteriores, un calorímetro no es más que un dispositivo que nos permite medir la cantidad de calor transferida en un proceso físico o químico. Por ejemplo, si mezclamos agua caliente y agua fría, el calor que pierde el agua caliente es exactamente al que gana con el agua fría, hasta que ambas alcancen su temperatura de equilibrio. Ahora bien, dicho todo esto, ¿cómo calculamos el calorímetro? El calorímetro se calcula con la siguiente fórmula, donde Q es igual a masa por calor específico por delta T o delta temperatura, donde sabemos que Q es el calor y se mide en joules. También tenemos que M es la masa, que se mide en gramos o kilogramos. También tenemos que C es el calor específico de la sustancia y delta T es la variación de la temperatura, que se calcula temperatura final menos temperatura inicial. Ahora bien, cuando se mezclan dos sustancias, se utiliza el principio de equilibrio térmico. Establece que el calor perdido más calor ganado es igual a cero, traducido en la siguiente fórmula. Dicho todo esto, ahora vamos con los ejemplos. Supongamos que mezclamos 100 gramos de agua a 80 grados Celsius con 200 gramos de agua a 20 grados Celsius en un calorímetro, sabiendo que el calor específico del agua es 1 gramos Celsius. Y sustituimos a 100 gramos por el calor específico por temperatura final menos temperatura 1, que es 80 Celsius, más masa 2, 200 gramos por calor específico, nuestro calor específico que es 1 gramos Celsius, por nuestra temperatura final menos temperatura 2, que en este caso sería 20 Celsius, que es igual a 0. Todo esto es igual a 0. Esa es la multiplicación de los primeros coeficientes que tenemos y pasando esto totalmente igual. 100 por TF menos 80 Celsius.
por temperatura final menos el 100 que tenemos aquí afuera, 100 por 80. Y ese resultado nos dará 100 por 80 es igual a 8000. Entonces nos quedaría 100 temperatura final menos 8000. Y realizamos lo mismo del otro lado, teniendo así que 200 por temperatura final menos 200 por 20, que es igual a 4000. Entonces tenemos que el resultado de 4000 lo colocamos aquí debajo, entre paréntesis, más 200 temperatura final menos 4000 es igual a 0. Luego de tener nuestro resultado, vamos a sacarlo dentro de los paréntesis, teniendo 100 temperatura final menos 800 más 200 temperatura final menos 4000 es igual a 0. Y luego de este paso, lo que pasamos a hacer es poner los resultados semejantes a un lado, más 4000 es igual a 0. Entonces tenemos que en este lado nos daría 300 temperatura final menos 12000 es igual a 0. En este caso, final es igual a la división de 12000 entre 300 y el resultado final daría 40 Celsius. Este ejemplo podemos observar que el agua caliente se enfría y el agua fría se calienta hasta llegar a 40 Celsius. Su equilibrio. Saludos, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Oscar Rafael Ortiz y vamos a estar haciendo un calorímetro. Sin más decir que soy estudiante de Ingeniería Industrial, miembro del grupo número 8. Lo primero que vamos a necesitar para hacer este calorímetro es papel aluminio. También vamos a necesitar una lata de aluminio. Vamos a necesitar un vasofón grande donde quepa la lata. Y también vamos a necesitar el algodón, que es lo que le vamos a introducir dentro. Luego hayamos forrado nuestro vaso para hacer el calorímetro, pero también para nosotros poder medir la temperatura de la distinta agua como fría y caliente necesitamos un termómetro. En este caso este mide grados Celsius, así que vamos a esto. Bueno mi gente, vamos al power. Tenemos aquí lo que vamos a necesitar, que es el papel aluminio, para nosotros poder cubrir totalmente nuestro vaso para continuar con el experimento. Ahí lo vamos viendo un poquito más rápido para no alargar tanto el video. Ahí estamos cubriendo nuestro vaso con el papel aluminio de manera que quede totalmente cubierto para poder hacer nuestro calorímetro. Entonces ya tenemos nuestro vaso ok, bien ready. Ahora vamos a proceder a ponerle lo que es el algodón en el interior de nuestro vaso, que ya está cubierto con el papel lumínico, para luego introducir lo que es la lata y tener este resultado para nuestro calorímetro, que es lo que estamos buscando. Ahora tenemos la tapa acá, vamos a buscar una tijera para hacerle el huequito para que así podamos poner nuestro termómetro ahí dentro para medir la temperatura en el calorímetro que estamos preparando. Entonces nos falta ahora proceder a buscar lo que es el agua caliente. Tenemos aquí el envase, tenemos también el envase para el agua fría, tenemos aquí el papelito para el calorímetro. Déjeme decirle que esto es agua fría de la nevera y esto es agua caliente calentada en el microondas. Por eso es que la temperatura va a dar muy distinta. Aquí metemos el termómetro en el agua caliente y vemos cómo sube a 70 grados Celsius inmediatamente, porque el agua está recién sacada del microwave, del microondas. Ya ven. Entonces lo introducimos ahora al agua fría y vemos cómo va bajando inmediatamente y baja a 10 grados Celsius. Entonces tenemos que el agua caliente nos dio 70 grados Celsius y el agua fría nos dio 10 grados Celsius. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir el agua caliente en nuestro calorímetro y el agua fría también. Y ahora vamos a medir la temperatura y vemos que tenemos una temperatura de 40 grados Celsius, que es lo que anotamos
aquí y este fue el resultado. Y así fue nuestra construcción de un calorímetro casero utilizando un vaso foam plástico, una lata, su tapa, un termómetro y agua caliente a temperatura de 70 grados Celsius y agua fría a temperatura de 10 grados Celsius, lo cual en el calorímetro nos dio una temperatura de 40 grados Celsius que todavía se puede observar ahí, que está en 40 grados Celsius. Definimos que un calorímetro es un instrumento utilizado para medir la cantidad de calor que se libera o se absorbe durante una reacción química o un cambio físico. Este sirve para estudiar la transferencia de energía en forma de calor entre un sistema y su entorno. Hasta aquí mi participación y los dejo con mis compañeros. Y así, gracias al calorímetro podemos ver y entender cómo funciona la transformación del calor en la naturaleza. Así que experimenta, diviértete y hace esto parte de tu vida. Así podrás entender un poquito más. Así que gracias por ver este video, esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor déjanos tu like. Y este ha sido el grupo 8 de termodinámica. Nos vemos en la próxima.